Praise the Lord. Gloria al Señor. Are you glad to be in the house of the Lord? ¿Está contento de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Doesn't this feel like the house of the Lord? ¿No se siente aquí como la casa del Señor? Don't you feel the presence of the Holy Ghost here ¿Siente la tonight? presencia del Espíritu Santo en esta I feel noche? Him tonight. Yo lo siento que están ustedes. Feel Him in the house tonight. Yo lo siento en la casa. Let's give Him praise tonight. Let's give Him glory. Tenga sus manos arriba. Ya que alabamos. Gracias, Espíritu Santo. Bless you and Vamos, praise you. Puede tomar su asiento. It's good for me to be here tonight. Es bueno para mí estar en esta noche aquí. Thank you, Brother Pimentel, Gracias, hermano Pimentel, for your invitation. por su invitación. Bring you greetings from our General Overseer, Le traigo saludos de nuestro supervisor general, Brother Oscar Pimentel, nuestro hermano obispo Oscar Pimentel, from Virginia, y de Virginia, almost Tennessee. de Amelia, Tennessee. From my family to yours, De mi familia a la suya. greetings. Saludos. God bless you. Y Dios te bendiga. I was thinking here Meditaba aquí, before I came out, antes que subiese, we don't understand each other very well. no nos entendemos muy bien We need an interpreter. y necesitamos un intérprete. But when I give glory to God, Pero cuando yo le doy gloria a Dios, He understands me. Él me entiende a mí. When you give glory to God, Y cuando usted le da gloria a Dios, He understands you. Él entiende a usted. When in Ethiopia, Cuando alguien de Etiopía they give glory to God, le dan gloria a Dios, He understands them. Él les entiende. In Korea, En Corea, when they give glory to God, cuando ellos alaban a Dios, He understands them. Él les entiende. And so I say, let's just all give glory. Les digo que todos danle la gloria. Aquel que entiende todas las cosas y a todos. Aleluya. Gloria al Señor. I wondered as we sang, and I felt that presence of the Holy Ghost. Meditaba mientras cantábamos y sentía la presencia del Espíritu Santo. As we sang, Lord, prepare me. Y cantábamos, Señor, prepárame. Did we really realize what we were singing? En verdad nos dimos cuenta de lo que estábamos cantando. Pure and holy, Puro y santo. tried Probado and true. y aprobado. You Aleluya. see, when we must be prepared. Usted y debemos de estar preparados. We are in a critical time. Estamos en un tiempo crítico. The church plays a very critical role La iglesia tiene un papel muy crítico in this age of time en este today. siglo de tiempo a hoy. The Lord has chosen you. El Señor lo ha escogido a The usted. Lord has chosen me Me ha escogido a mí to represent Him para representarle a Él and His church y a su iglesia in this lost and dying world. en este mundo perdido. And so when we sing and when we pray, Pues cuando cantamos y oramos, Lord, prepare me. Señor, prepárame. We need to understand what we're praying. Debemos de comprender lo que estamos orando. Don't be fearful about that prayer. No temas sobre esa oración. Don't be afraid of that prayer. No tengas temor de esa oración. Because there's some necessary testing. Porque hay pruebas necesarias, There's some necessary proving necesarias a ser aprobadas, that must come que debe de venir if we'll be prepared si estamos preparados and ready y listos in this hour en esta hora of the church today. de la iglesia a hoy. I am 100% convinced Estoy 100% convencido that every single member of the church here tonight que cada miembro de la iglesia hoy has a role tiene una responsabilidad in this last days ministry. en ese siglo del último día. It'll be
Y ahora va a ser diferente. How we serve. ¿Cómo servimos? Not all of us are going to preach. No todos vamos a predicar. Not all of us may teach. No todos van a enseñar. But we will all have a place of service. Pero todos tendremos un lugar de servicio. And it will be necessary for us all. Y será necesario para todos nosotros To be prepared. ser preparados When the Lord says arise. cuando el Señor le diga I levántese. have need of thee. Ya estoy necesitado de usted. When we sang that song, I thought about Joseph. Cuando usted cantaba ese canto, yo meditaba en José. How do we fault the life of Joseph? ¿Cómo meditamos en la vida de José? When we examine Joseph's life, Cuando examinamos la vida de José, where do we fault him? ¿a dónde encontramos la falla? Seemed like most of his life he was what we would call a good boy, Ve como toda su vida lo podemos llamar que fue un buen chico, a fine young man. un buen joven. But God had plans for him. Pero Dios tenía planes para él. Come on, just as he has plans for you, Así como Él tiene planes para usted, and he has plans for y me. Él tiene planes para mí. You see, we all need to realize, Ustedes todos debemos de entender, with Pimentel, hermano Pimentel, I've been in the full-time ministry yo he estado en el ministerio tiempo completo for about 32 years. por más de 32 años. I know I don't look that old. Yo sé que no me veo tan viejo. Praise the Lord. But listen, God's not finished with me. Pero usted ve, Dios no ha terminado conmigo. Even when I get through a trial and a proving ground, Aun cuando yo paso una prueba y salgo aprobado, it would be foolish for me to think va a ser ridículo de mí that there would not be another proving ground. que piense que no viene otra prueba. Why? Because the Lord has more. ¿Por qué? Porque el Señor tiene más. There's more work to do. Hay más trabajo que hacer. And we're going to have to get ready. Vamos a tener que estar Be listos faithful. y ser fieles. No matter what the condition, No importa la condición, no matter what the no situation, importa la it's situación. important that we remain Es faithful. importante que permanezcamos fieles. Think about Joseph. Mediten José, How he was just sharing his heart with the Lord and revealed to him by dreams. como él confraternizaba con el Señor con su corazón cuando él le revelaba los sueños. Sometimes it's not always about sharing what we know, A ver, no siempre es compartir lo que sabemos, but sometimes the timing in which we share what we know. pero a veces es el tiempo en que compartimos lo que sabemos. But you know, as he shared certain things to his brothers Entonces, ¿sabe? Mientras él compartía algunas cosas con sus hermanos and his relationship with his father, y su relación con su padre, they became jealous of him. vinieron a tener envidia de él. Así fue. You know the story. Usted conoce la historia. Así es. And here this young man was just trying to be faithful. Este joven solamente quería ser fiel. Every indication he was trying to be a good son. Cada indicación él quería ser un buen hijo. Every indication he was trying to be a good brother. Él quería solamente ser un buen hermano. But in all of his goodness, Pero en toda su bondad he found himself in a pit se Yes. encontró en un hoyo with his brothers con sus hermanos plotting to kill him intentando matarle because he was a good boy. porque él era un buen hermano. Come on, don't think that our good works are going to spare us from trials. Ahora no piense que sus buenas obras lo van a librar de las pruebas. And you know the story, that wasn't the end of his trials. Usted sabe la historia, ese no fue el fin de sus pruebas. But the main theme of Joseph's story is Pero el mero tema de la historia de José he remained faithful. es de que él permaneció fiel. He remained faithful when he was in the pit. Él permaneció fiel cuando él estaba en el hoyo. He remained faithful when he was out of the pit. Permaneció fiel cuando él salió del hoyo. He would remain faithful when he was sold to travelers. Permaneció fiel cuando él fue vendido a los que pasaban. He remained faithful when he was brought in the good favor of help me. Potiphar. El que fue Potiphar. fue fiel cuando fue presentado delante de Potifar. He remained in good favor when Ese he was permaneció lied upon bien fiel cuando le mintieron by Potiphar's wife. por la esposa de Potifar. He remained faithful when he was cast into prison. Él permaneció fiel aún cuando lo arrojaron en la prisión. He remained faithful when he was forgotten while he was in prison. Él aún permaneció fiel cuando lo olvidaron de él en la prisión. Why was all of these things coming to such a good, godly man? Porque tantas de estas cosas venían en contra de un hombre santo de Dios.
God was getting him ready. Dios solamente lo estaba preparando. God was getting ready to use him. Dios lo estaba preparando para usarlo. Aleluya. And it wasn't for his glory. Y no era para su No, gloria. it wasn't for Joseph's No glory. era para la gloria de José. But it was for the glory of No God. era para la gloria de Dios. It was so that God would prove him faithful. Era para que Dios pudiera mostrar su fidelidad. That he would be able to serve and bless his people Que podría servir y bendecir a su in the pueblo hour needed. en la hora necesaria. So this brings me to my text scripture. Eso trae a mi tema de escritura. Matthew the 21st, Mateo 21, beginning at verse 42. con versículo 42. Mateo 21, 42. And read verse 42. Leeré 42. I'll let my brother read it, and then we're going to read verse 44. Leeré que mi hermano lea después de mí y luego juntos leemos el 44. Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Dícele Jesús, nunca leísteis las escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa entre nuestros ojos. Now let's move down to verse 44. Ahora bajamos al 44. And whosoever shall fall on this stone shall be broken. But whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Now let me ask you the question tonight. Ahora hay que hacer la pregunta en esta noche. Praise the Lord. Are you still singing, Lord, prepare me? Aún sigue cantando, Dios prepárame. Amen, amen. Amén. Now let me ask you this question. Ahora permítame hacerle esta pregunta. Do you want to fall on the stone? ¿Quiere caer sobre la piedra Or do you want the stone to fall on you? o quiere que la piedra le caiga a usted? I want to fall on the stone. Si quiero caer sobre la piedra, ¿qué tal usted? I want to fall in the altar of God. Quiero caer en el altar de Dios. I want to be broken by the Spirit. Quiero ser quebrantado por el I want to be Espíritu. prepared by the Lord. Quiero ser preparado por el Señor en su servicio. I don't know what tomorrow holds. Yo no sé lo que traerá el mañana. I didn't know I was going to the Philippines Yo no sabía que iba a los the Filipinas. other day when I was called to go. El próximo día cuando me llamaron a ir. Listen, there's things and places we may go and things we may do that may not be in our calendar today. Usted ve, hay cosas donde también vamos a tener que ir, aunque no se encuentren en nuestro calendario a hoy. This is why we need to get ready for whatever God would have for us. Eso es por eso que tenemos que prepararnos para que lo que sea, lo que Dios tiene para nosotros. This is why it's important for us to continually stay broken before the Lord. Por eso es necesario estar quebrantados siempre, diariamente, delante del Señor. We sing songs like, Cantamos cantos como I'll go where you want me to go. iré donde tú me lleves. I'll do what you want me to do. Haré lo que tú quieres que yo haga. And we feel so free in singing that Nos sentimos tan libres al cantar eso. until the pastor comes to us, Hasta que se nos acerca el pastor until the overseer comes to us. o se nos acerca el supervisor. You see, theocracy is a wonderful thing as long as we're wheeling theocracy. Usted ve, la teocracia es muy buena cuando estamos dispuestos a obedecer la teocracia. But sometimes it's a little harder to come under Pero a veces es un poco difícil venir hacia abajo. theocracy. La teocracia. Listen, we're in a day, and listen, we don't have any time left. Pero ustedes estamos en un día donde ya no hay tiempo más. Come on, we're out of time. Estamos fuera de tiempo. This world is in a terrible place. Este mundo se encuentra en un lugar mal. And we must get ourselves ready as the body of Christ Y debemos de aparejarnos como cuerpo de Cristo. to go and serve the Lord in this hour. De ir y servir al Señor en esta hora. In whatever capacity He would call us. En cualquier capacidad que nos lleve, que hagamos. Amén. 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 Now there's some of you that's been around a little while. Ahora, hay algunos de ustedes que han estado por un buen tiempo. You remember Usted tal vez recuerda the glory of God filling the house. la gloria de Dios llenando la casa. Now listen though, Pero ahora escuche,
When the glory of God fills the house, Cuando la gloria de Dios llena la casa, it doesn't only reveal the good things, no tan solo revela las cosas buenas, it reveals the bad things. también revela lo malo. Oh, help for God. Help for God. Amen. How long has it been ¿Cuánto tiempo ha pasado since enough glory filled the house desde que suficiente gloria llenó la casa, that Satan was revealed in the house? que Satanás fue revelado en la casa? Some of you remember those times Algunos de ustedes recuerdan esos momentos. when we had to handle a situation at the moment. Cuando tuvimos que lidiar con una situación en ese momento, Devils had to be cast out. los demonios tenían que ser arrojados. Amen. 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 Praise the Lord. You see, listen, the devil's not going to sleep on the job. El diablo no se va a dormir en el trabajo. He's not left and hid himself. Él los está escondiendo por una esquina. We're just going to have to get ready enough Vamos a tener que alistarnos lo suficiente and enough of the glory in the house y again tener suficiente de la gloria en la casa that we una vez begin to más. see victory roll through the house of God as it once Que did. podamos ver la victoria que sube en la casa como antes lo hacía. We don't know what we're going to face tomorrow. No sabemos que vamos a We don't enfrentar know what we mañana. may face tonight No before sabemos this service is over. lo que vamos a enfrentar antes que termine el culto. Lord, help us to be ready for whatever it is. Pero Señor, ayúdanos a estar listos para que sea lo We que need to be venga. ready for. How are we going to be ready? We're going to have to be broken Vamos a tener que estar quebrantados in the presence of the Lord. en la presencia de Dios. Well, we're going to have to continue to fall on the stone. Vamos a tener que continuamente caer sobre la piedra. We're going to have to continually present ourselves unto Christ. Continuamente vamos a tener que presentarnos delante de Cristo. Amen. Amén. We're going to have to continue. Listen now. If you've ever been in the military, Si usted jamás ha estado en el militar, there were times that you had to present yourself hubieron tiempos que tenía que presentarse usted and you were examined. y usted mismo era examinado. Every button, Cada botón, every crease, cada arruga, the way you stood, everything about de you la manera que se paraba, todo sobre usted was examined. fue examinado. Listen, it's the same way in the Lord's army. De la misma manera en el ejército de Dios, God's looking for men and women Dios está buscando hombres y that have mujeres made themselves ready. que se han aparejado, Come on, that allow the Holy Ghost que han permitido to work so in their lives que trabajen su that vida, they put away everything que ponen todo al lado and that they become y everything vienen a hacer todo lo que Dios quiere, that He needs them to be. que necesita que ellos sean. Listen, we have Usted le tenemos the Lord Jesus Christ al Señor Jesucristo as our greatest example como nuestro tan grande of being ejemplo broken. de ser quebrantado. In Matthew the 26th chapter, En Mateo capítulo 26, the 36th through the 39th verse, el versículo 36 al 39. notice this great example the Lord gives us of Himself, Nótese el ejemplo grande de que Jesús revela de él mismo, preparing Himself, preparándose a sí mismo, becoming broken. viniendo a ser quebrantado. Then cometh Jesus with them into the place called Gethsemane, and saith unto His disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. And He took with Him Peter and the sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Listen, it's not always a pleasant thing to be broken. Escuche, no siempre es algo agradable cuando es quebrantado. It's going to require some heaviness. Va a requerir un gran pesar, It's going to require some sorrow va a requerir una amargura as we become ready for the service of the Lord. mientras nos alistamos en el servicio del Señor. Come on, some of you know what I'm talking about. Ahora, algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. Listen, if you've done anything for the Lord, you've had to come to this place. Usted sabe, si usted ha hecho algo para el Señor, usted ha llegado a este lugar. And it wasn't just one time. Y no fue solamente una vez. Come on, we continue to come. Continuamente nos acercamos. Hallelujah. Aleluya. Come on, there's an 18-year-old young man Como un joven
18 años, called into the ministry. llamado al ministerio. It was easy for me to say, Lord, I'll go where you want me to go. Fue fácil decir al Señor, yo iré donde tú me envíes. I'll do what you want me to do. Haré lo que tú quieres que yo haga. But then some years later, Pero años después, when I got married, cuando me casé, I wasn't just answering for myself anymore. ya no estaba entrando yo solo como antes. Come on, it was a little harder to say, I'll go and I'll do what you want me to do and go where you want me to go. Fue un poco difícil decir, yo iré y haré lo que tú quieres que yo haga, que yo requieres que yo haga. Then more time went on. Un poco tiempo siguió adelante. Started having children. Comencé a tener hijos, 3 daughters. 3 hijas, Become a little tougher. y se hizo un poco más difícil. Well, Bueno, time continues on. el tiempo continuó adelante. They grew up and got married. Crecieron y se casaron. Started having children of their own. Y pues comenzaron a tener hijos por ellos mismos. And so that made me a Y grandfather. ahora me hizo un abuelo. For the last 8 years, Por los últimos 8 años, I've been, Brother Pimentel, within 1 mile of all of my grandchildren. hermano Pimentel estaba a una milla de todos mis nietos. At this General Assembly, Y en esa asamblea general, my appointment mi nombramiento as BTI como IEB, coordinator and field secretary, coordinador general de IEB y secretario de campo mundial, I'm going to have to move about 6.5 hours away from my grandchildren. voy a tener que moverme ahora 6 horas y media lejos de mi familia. How many of you have grandchildren? ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? So you know, ¿Sabe entonces? it gets harder. Se pone más difícil. Yes, we know. Listen, Pero escuche, I started out as a young man, yo comencé solo como un joven, determined to obey the Lord, determinado a seguir al Señor, determined to listen to those over me in the Lord. Now listen, determinado a obedecer a aquellos que están sobre mí en el Señor. Ahora escuche, this gets close. esto viene a ser cerca. Listen, this isn't a boast. I'm not bragging Ahora, no tonight. me estoy ensalzando, no quiero ensalzarme. But in nearly 33 years of ministry, Pero casi cerca de 33 años de ministerio, I've never said no to those over me in the Lord. nunca le dije un no a aquellos que están sobre mí en el Señor. I've shared my feelings sometimes. Claro que compartí mis sentimientos algunas veces. How many know Brother Rish? ¿Cuántos conocen al hermano Rich? He appointed me some years ago. He appointed me to my first church. Él me nombró como pastor por mi primera iglesia. And then he called me into his office in Virginia. Después me llamó a su oficina en Virginia. Said he wanted to appoint me as the state youth director. Me quiso nombrar como líder de estado de jóvenes. I didn't want to do it. Yo no quise hacerlo. I felt like my heart was to pastor. Sentí como que mi corazón solamente era para I pastorear. shared that with him. Lo compartí con él. We discussed it for over an hour. Pudimos hablar sobre eso por una hora. And when I left his office, Y cuando salí de su oficina, I said, Brother Rich, I won't tell you no. dije, hermano Rich, no te voy a decir que no. I'll trust that you're following the Lord. Voy a confiar que tú estás siguiendo al Señor. Listen, it's not easy. Usted ve, no es fácil. But where am I? Listen, how can I preach to others Pero escuche, ¿cómo yo puedo predicarle a if I otros? won't fall on the rock myself? Si yo no caigo sobre la piedra yo Lord, mismo. I'm going to keep going. Sí, Señor, seguiré I'm yendo. going to keep doing. Seguiré haciendo. Lord, prepare me how? Señor, prepárame a mí. How can I ask you ¿Cómo puedo pedirle a ti to prepare yourself for the last days que se ministry? prepare para el ministerio de los últimos días? I won't be willing to Si yo no voy a prepare estar myself. dispuesto para poder prepararme a mí mismo. Oh, it's not easy. Yo sé que no es fácil, This is why the Lord pero por eso el Señor began to be sorrowful and very heavy. comenzó a tener un grande lamento. Listen, I wouldn't be human Usted y yo no sería humano if it wasn't sorrowful and heavy. si no tuviera a veces amargura y un gran pesar. When I can see my grandchildren anytime I want to, Cuando yo puedo ver a mis nietos cuando quiera, cuando sé que yo quiero, and now I'm going to see them just when I can. y ahora solamente los voy a ver de una vez en cuando. Now listen to this. Ahora escucha esto, But for their sake, pero por el bien de ellos, for my children's sake, por el bienestar de mis for my hijos, grandchildren's por el sake, bienestar de mis nietos, I must be faithful. debo de ser fiel, I must be broken. debo de ser I quebrantado, must stay broken. debo permanecer quebrantado, aleluya, Before the Lord. ante el Señor, Because I want him to walk. porque quiero andar, I want to be faithful to walk
permanecer quebrantado before the Lord. ante el Señor. Delante del Señor. Verse 38. Versículo 38. Then he saith unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Into death. Yeah. Tarry ye here and watch with me. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. How many of you believe that Jesus ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús wanted you and I to have eternal life? quería que usted y yo tuviéramos vida eterna? ¿Sí o no? Listen, John 3:16 Escuche, San Juan 3:16 says, for God dice, porque de tal manera Dios so loved the world amó al mundo that he gave his only begotten Son. que entregó a su Hijo unigénito. Does any of us here ¿Algunos de ustedes aquí believe that the only begotten Son creen que el Hijo unigénito de Dios didn't love us that much as well? no nos amó tanto de la misma manera? Come on, don't you believe that it was Jesus' desire that you and I would be free from sin? ¿No creen que también fue el deseo de Jesús de que usted y yo fuéramos libres del pecado? Come on, he looked down from heaven from the beginning of the creation of man. Él vio desde el cielo abajo, desde la creación del And hombre, he seen man bound by sin. y vio que el hombre estaba atado al pecado. He seen them go to the priest, Él vio que fueron a los sacerdotes, shed blood, derramaban sangre and leave a sinner. y se iban como pecadores. And they were never saved. They were never redeemed. Nunca fueron salvos o redimidos. The blood of those lambs merely stayed the judgment of God. La sangre de los corderos, de esos corderos solamente calmaba la ira del gran Dios. Watch that. Y él veía esto diariamente y día afuera. Come on, he could smell the stench of the blood Él podía oler el olor de la sangre that was shed que era derramada on a regular basis. en lo regular o en lo diario. Don't you believe that our Lord and Savior ¿No cree que nuestro Salvador y ought to Señor come once and for all quiso venir una vez por todas and shed his blood for you and y I? derramar su sangre por usted y por mí? Not that our sins would be covered from the judgment of God, No que nuestros pecados fueran cubiertos del juicio de Dios, but that we should be washed pero que fuéramos lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Y ser libres del pecado. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. And even though that was, I know, Y yo sé, I have no reservations, that was his heart's desire. no tengo reservaciones, que ese fue el deseo de su corazón. But even though that was his heart's desire, Aunque eso era el deseo de su corazón, his soul was exceedingly sorrowful, su alma aún estaba muy triste hasta la muerte. even unto death. Hasta la muerte. Come on. Brother Hobel, Hermano joven, you want to give it all to the Lord. usted quiere entregarle todo al Señor. Yo lo Brother creo. Solis, Hermano Solís, I believe you want to give it all to the yo Lord. quiero que le quiera dar todo al Señor. Pimentel, I believe you want to give it all to the Lord. Hermano Pimentel, yo quiero que usted le quiera dar todo al Señor. There's going to be times of exceeding sorrow. Pero van a venir momentos muy tristes también. Come on, there's going to be times Sí, van a venir tiempos that our hearts are going to be heavy for what's required of us. donde su corazón se va a sentir tan pesado de lo que Dios requiere de What's going to usted. cause us to go forward? What's going to cause us to be broken? Y que va a ocasionar que seamos quebrantados y vayamos al frente. Es nuestro amor hacia el Señor. Love for the church, Nuestro amor por la iglesia. love for souls. Nuestro amor por las almas. Nos va a empujar Go through the de fire, cruzar el fuego. through the trial, Por la prueba. whatever tribulation it will be. Venga la tribulación. Verse 39. Versículo 39. And he went a little further. I preached a message in the Arizona, New Mexico convention, Predicó un mensaje en Arizona, Nuevo México, en la convención regional. going a little further. Yendo un poco más.
if Jesus had to go a little further. Si Jesús tenía que ir un poco más. Come on. ¿Sí o no? What was happening here? He was becoming broken. Usted, ¿qué está pasando aquí? Él estaba siendo Come quebrantado. on, his flesh was becoming broken. Su carne se estaba haciendo He went so quebrantada. far and he prayed, Él estaba yendo un poco más. but he felt the need to go a little further. Pero él vio la necesidad que tenía que ir un poco más. And he fell on his face and prayed, Y fue derramado sobre su rostro y oró, saying, diciendo: "Oh, my Father, Padre mío, if it be possible, let this cup pass from me. si es posible, pase de mí este vaso. Hallelujah. Help us, Lord. And he was the Son of God. Y él era el Hijo de Dios. Yes, he had come and he had taken on the robe of flesh, and that's where his struggle was. Sí, él había descendido y había tomado carne. But if he would pray, Pero si él fue quebrantado, or if it be possible, y él dijo: Padre mío, si fuera posible, let this cup pass through me. que pase este vaso de mí. Come on, it's not going to be a strange thing sometimes No va a ser algo extraño algunas veces in your life en su vida, when you might question the plan of God for your life. que usted tal vez va a cuestionar el plan de Dios para su vida. It won't be a strange thing when you become overwhelmed No va a ser extraño cuando usted sea sobrecargado and you feel like, Lord, I can't go any y further. diga: Señor, ya no puedo seguir But I más. don't know if I can do this. Dios, no creo que puedo hacer What you esto, called me to do. a lo que tú me has llamado a hacer. And we're going to have those feelings. Y vamos a tener esos Oh, sentimientos. Lord, let us be resolved. Señor, sea alguien más. As was your son Jesus. Pero así como fue tu Hijo Jesús, And let us, as he did, y así como Él hizo, be broken ser quebrantado and be able to y say, poder decir: nevertheless, no yo, not my will, no mi voluntad, my will pero tu voluntad be done. sea hecha. Praise the Lord. Beautiful example that we have. ¿Qué ejemplo hermoso tenemos? You see, it was the brokenness he experienced in the Garden of Gethsemane Usted ve, fue el quebrantamiento que Él tuvo en el jardín de Getsemaní that enabled him que lo hizo posible a Él to handle the brokenness of Calvary. poder sustentar el quebrantamiento en el Calvario. Aleluya. The scripture said that the apostles did exploits. La escritura dice que los apóstoles hicieron cosas mayores. They said of them, Dijeron sobre ellos: this wasn't a good thing, they were saying. esto no fue algo bueno que dijeron. These are they Esos son aquellos that have turned the world upside que down. giraron el mundo hacia al revés. They come hither also. También han venido aquí. That wasn't a celebration No era una gran celebración that they were coming, but they recognized our world's getting ready to be shook up. que venían, pero ellos sabían que ellos estaban girando el mundo al revés. Bible said, I believe in the gospel, I believe it was Mark. La Biblia dice, creo que fue en el Evangelio de San Marcos, Commission. en la gran comisión, After the Lord commissioned them, después en que el Señor los it says, and they went forth. y ellos fueron adelante. What happened when they went forth? ¿Qué sucedió cuando ellos fueron hacia adelante? They preached everywhere Predicaron por todas partes, with signs con señales following. que les seguían. I hope you understand what I'm fixing to say. Yo espero que entiendan lo que yo quiero decir. We don't just need licensed ministers in the church of God today. No solo necesitamos ministros con licencia en la iglesia de Dios. Oh, God, help us. Oh Señor, ayúdanos. We need some ministers that are going to do some exploits. Necesitamos ministros que van a hacerlo más allá. Come on, we need some ministers that are going to go forth Ministros que van a ir aún más, with signs following. con señales que les siguen. Hallelujah. Aleluya. When we go into the city, Y cuando entremos en la ciudad, when they hear we're calling a revival, cuando escuchen que estamos llamando un avivamiento, two things are going to happen. dos cosas van a suceder. The sick are going to get excited, Los enfermos se van a emocionar and the wicked are going to get distressed. y el débil va a ser fortalecido. Aleluya. Aleluya. Praise God. Aleluya. Praise God.
Why was Gethsemane necessary? He was the Son of God. ¿Por qué fue Getsemaní tan importante si él era el Hijo de Dios? I don't know that I have an absolute answer to that. No sé si yo tengo una respuesta a eso, I just know this. pero solamente sé esto. If the Lord needed a Gethsemane, Si el Señor necesitaba un Getsemaní, broken experience, una experiencia de quebrantamiento, to get through his experience at Calvary, para poder pasar la experiencia en el Calvario, you and I are going to have a similar experience usted y yo vamos a tener que pasar una experiencia similar if we're going to do anything for God. si vamos a hacer algo para el Señor. Most of this isn't even in the notes. Usted ve mucho de esto, no estaba ni en mis notas. Listen, and I don't mean this. I don't mean this to be light. Usted ve, yo no quiero decir esto de una manera, And I hope you take this right. espero que lo pueda recibir de esta manera bien. Anybody can get a license. Cualquier persona puede recibir una licencia. Amen. Well, if they're living right, Amen. Sí, si están viviendo bien they meet the qualifications. y llenan las calificaciones, They speak to their pastor. hablan con su pastor, They get a lay minister's license. reciben una licencia de ministrar laico, They prove themselves. se prueban a sí mismos They take the necessary who's she, y toman el necesario, courses. los cursos de quién es ella, The regional overseer el supervisor regional, sees their fine young person or ve older. el joven o el adulto He acknowledges their y ministry reconoce su ministerio and sets them forth. y los manda. Well, the local church does, Pues la iglesia, claro, que los ordena. and it goes, you know the process. Usted conoce el proceso. I said it already. Ya lo dije una vez. Listen, do we need ministers? Yes. Necesitamos ministros, sí. But Pimentel, we have churches that need to be filled. Bueno, obviamente tenemos iglesias que necesitan ser llenas. Probably you need pastors. Usted necesita pastores. Probably most of the overseers need pastors. Muchos de los supervisores necesitan pastores. But I'm not just praying for licensed ministers. Pero yo no tan solo estoy orando por ministros licenciados. Listen, we've got plenty of licensed ministers in the church. Tenemos suficientes ministros licenciados en la iglesia. I'm not trying to be too hard. Y no quiero ser tan duro. But they're just sitting on their license. Pero muchos solamente están sentados en la We licencia. need is men and women. Lo que necesitamos es hombres y mujeres Gethsemane experience. que tengan una experiencia de Getsemaní, que vayan un poco más ahí en los valles. Y van a decirle, Padre, no sea mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Aleluya. Because he was broken in the Garden of Gethsemane. Porque él fue quebrantado en el jardín de Getsemaní. He was broken at Calvary. Él fue quebrantado en el Calvario. The Apostle Paul El apóstol Pablo reflects on hace reflexión. the Lord's Last Supper with his apostles, the disciples. La Santa Comunión en la última cena con los discípulos. In 1 Corinthians, the 11th chapter, and the 24th verse. 1 de Corintios 11:24. And when he had given thanks, Y cuando él dio gracias, he brake it repartió el pan. and said, take it. Dijo, tómenlo. This is my body. Este es mi cuerpo. Listen, Escuche, which is broken que es repartido, quebrado for you. para usted. He was broken for you. Él fue quebrantado por usted. He was broken for me. Él fue quebrantado por mí. Should we be broken ¿No deberíamos nosotros también ser quebrantados for him? por él? Should we be broken for the lost and dying? No debemos de ser quebrantados por los que están perdidos y muriendo en este día. Should we be broken for the Mary Magdalenes? Deberíamos de ser quebrantados por las Marías Magdalenas, Be delivered from evil spirits. que ya sean libres de espíritus malos. Be broken today. No deberíamos de ser quebrantados hoy, Can see. de que el ciego pueda ver, Lame can walk. que el cojo pueda andar, We should lay hands on the sick. que podamos poner manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Isaiah said it this way in 53 and 5. Isaías lo dijo en 53:5. But he was wounded for our transgression. Pero el herido fue por nuestras He was bruised transgresiones, for our iniquity. herido por nuestra The iniquidad. chastisement of
our peace was upon him, y nuestra paz fue sobre él, and with his stripes y por sus llagas fuimos curados. because he was broken first in the garden. Porque el primero fue quebrantado en el jardín. There are some victories we're never gonna possess. Hay victorias que jamás vamos a poder poseer. There are some things we will never see, Hay cosas que jamás podremos ver and we will never do y nunca haremos until we have a broken experience. hasta que tengamos una experiencia de quebrantamiento. That's right. I want to preach to edify. I don't want to be too hard. Yo quiero predicar para edificar, no quiero ser muy duro. But I do believe we're in an hour where we're going to have plainness of speaking and preaching. Pero sí creo que estamos llegando a una hora donde debemos de predicar tal y como es. I'm not preaching to you tonight Yo no estoy predicando a usted esta noche from a perfect place of brokenness. de un lugar de perfección que ya ha sido quebrantado. I'm preaching with you. Yo le estoy predicando con usted. We all Que todos nosotros need to go a little further. debemos de ir un poco más. We see the hour. No vemos la hora en cual nos encontramos. Aleluya. There's a song we sing. Hay un canto que cantamos. We have come this far by faith. Hemos llegado hasta aquí por fe. This far Hasta aquí means this far. quiere decir hasta aquí. This is where we are. Aquí es donde estamos. But how are we going to get where we need to be? Pero ¿cómo vamos a llegar donde debemos estar? Come on, let's not get too excited and get over rejoiced about being where we are. No hay que sobregozarnos a donde nos encontramos ahorita. But in reality, we have so far to go. Pero en realidad tenemos tanto que alcanzar. Come on, listen, I would say if all of heaven was falling, Yo podría decir si todo el cielo se estuviera cayendo, if folks were rushing into the church to be delivered and healed, si gente estuviera corriendo adentro de la iglesia para ser sanado y liberado, if we were seeing the Shekinah glory on a regular si basis, estuviéramos viendo la gloria Shekinah al diario, I would say let's just rejoice. yo dijera solamente hay que gozarnos, But we're not. pero no estamos ahí. Amen? Amén. So what's that mean? ¿Qué quiere decir eso entonces? It means we're going to have to go a little further. Debemos de ir un poco más. Come on, we're going to have to go a little further. Sí, tenemos que entrar un poco más. Praise the Lord. Bless him, Lord. Since I said so much it wasn't in the notes, Como porque dije tanto que no estaban mis notas. I'll look over some of the notes. Déjenme repasar mis notas. I'm just going to paraphrase. Voy a parafrasear. Matthew 14 in the Gospels, there are some other places in Luke. Mateo 14, ahí en los evangelios y en otras partes de Lucas también. You remember the Lord had compassion on the multitude, Si recuerda, Jesús tuvo compasión por la multitud. and He healed them, Dijo, y les sanaba. ministered to them, and the hour drew late. Y la hora llegó tarde. And some of the apostles said, Lord, we need to send these folks away. Uno de los apóstoles dijeron, tenemos que enviar a alguna gente fuera. They were being realistic. Estaban siendo realistas. There was one of the Gospels says there was 5,000 men, Uno de los evangelios dice que había 5,000 the hombres, women and children, no contando a las mujeres y los niños. and they didn't have it. Ellos no lo tenían, But what they did have pero lo que sí tenían showed up in the form of 2 fish se presentó en la forma de 2 peces and 5 loaves. y 5 panes. Now remember, we're talking about being broken. Ahora recuerden, estamos hablando de ser quebrantados. I told Brother Hobel Le dije al hermano Jovel, on the way over to the church de camino hacia el templo, tonight. en esta noche, We was talking about our ministries, hablábamos sobre nuestro ministerio, talking about his work as an overseer now. hablando de su trabajo de él como supervisor ahora. After 10 years of being an overseer, Después de 10 años de servir como supervisor, I thought maybe I was starting to figure it out a little bit. pensé que ya estaba entendiendo un poco más. And now my whole world's Y ahora todo el mundo been changed. ha sido cambiado. Hallelujah. And I just told him, and listen, I don't have one problem whatsoever confessing. Yo le dije, no tengo ningún problema confesando, I can't do it. que no puedo hacerlo.
God, hallelujah. Amen. I pastored over 20 years. Yo pastoreé más de 20 años. I'm here to tell you right now, I can't pastor. Y quiero decirle que yo no puedo pastorear. I was regional overseer for 10 years. Fui supervisor regional por 10 años. I declare to you tonight, I can't do it. I can't be an overseer. Le declaro, no puedo ser I'm not- supervisor. Within me, I'm not qualified. Por mí, yo no soy I don't calificado. have the ability. No tengo ni la habilidad. I'm not sure what Brother Pimentel was thinking. No sé qué el hermano Pimentel estaba pensando. He appointed me to be the BTI, General BTI coordinator Cuando me puso como coordinador general de IEB and field secretary. y secretario de campo. But I can't do it. Pero yo no puedo hacerlo. I'm not qualified. Yo no soy calificado. I can't do it. No puedo hacerlo. But there is someone in me. Pero hay alguien dentro de mí. Amen. Praise the Lord. It's not me. No soy yo. Praise the But Lord. there's someone in me. Pero hay alguien dentro de mí. He's the third person Que es la tercera persona of the Godhead. de la Trinidad. One of his names Y uno de sus is nombres the Holy Ghost. es Espíritu Santo. Another one of his names El otro nombre que él tiene is the Comforter. es el Consolador. Another one of his names Otro de sus nombres is Teacher. es Maestro. I have somebody with me. Tengo a alguien dentro de mí. Hallelujah. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Hallelujah. So the Lord, bring the fish and the bread to me. El Señor les dijo, traigan los peces y los panes hacia mí. And one of the passages say that he blessed and broke it. Y uno de los pasajes dice que él lo bendijo y lo partió. Hallelujah. My feeling is this: if I felt like I was qualified Mi sentir es, si yo me siento que fuera calificado to serve the Lord in any capacity, a servir al Señor en cualquier capacidad, if I thought in myself, oh, I can do this, si yo pensaba dentro de mi alma, oh, yo puedo hacer esto, that very feeling and opinion of myself ese sentir y opinión de mí mismo disqualifies me. me descalifica. Amen. But as I thought about what the Lord did with 2 fish and 5 loaves, Pero mientras yo pensaba en lo que Jesús había hecho con 2 peces y 3 panes, and that once He had blessed and broken, 5 panes, y cuando él bendijo y repartió, we're talking about being broken. estamos hablando de ser quebrantado. Once He had blessed and broken, Después de que él bendijo y partió, He sent it out. él lo envió. 5,000 men, 5,000 hombres, not counting the women and children. no contando las mujeres y los niños. And the scripture says, and when they were satisfied, Y la escritura dice, cuando ellos fueron satisfechos, one of the gospels says that the disciples gathered 12 uno de los evangelios dice que ellos levantaron 12 baskets canastas full. llenas. Amen. Amen. Now it's one thing to realize within yourself, I need the Lord, I can't do this on my own. Ahora, es una cosa realizar que usted no puede hacer, que usted necesita al Señor y usted no puede solo. And that's a safe place. Y es un lugar de seguridad. But Satan, the devil, Pero Satanás, el diablo, he'll come and tell you you can't do it. él vendrá hacia usted y le dirá, usted no puede. He'll come and cause you to doubt and fear and feel like I can't do it. Él vendrá y le dirá en su oído que usted no puede, usted no puede. Even to the place that you tell those over you in the Lord, Y usted va a decir, y le va a decir, aquí están sobre usted el Señor, I won't do it. no lo haré. Because the enemy has convinced you can't do it. Porque el enemigo lo ha convencido de que usted no puede. I didn't hardly preach anything I have on paper. No creo que predique nada de lo que tengo aquí en el papel. But if we'll come to the Lord Pero si venimos ante el Señor and we'll give ourselves over y nos rendimos a Él, and we'll allow Him to do with us as He did the fishes and the loaves, permitimos que Él haga con nosotros como Él hizo con el pan y los peces, He will bless you Él le va a bendecir and He will break you y Él lo va a quebrantar and He will send you out y Él lo va a enviar and you will be more y usted será aún más que suficiente, not in your power, no en su propio poder, not in your ability, no en su habilidad, no, not because of education.
su educación. Now hold on to the bench. Ahora escuche, manténgase de la banca. Not because you read all 3 volumes of Upon This Rock. No porque usted ha leído los 3 volúmenes sobre esta roca. Not because you read Lily Douglas' book on A.J. Tomlinson. No porque usted leyó el libro de Lily Douglas sobre A.J. Tomlinson. Not because you've read all the BTI courses and got all the tests done. O no porque usted ha leído todos los libros de IEB y ha cumplido con todos los exámenes. Oh, that's good. Todo eso sí es bueno. All of that will be a blessing and a help to you. Y todo eso le va a ser de ayuda y de bendición para usted. But it will not replace Pero no va a reemplazar being broken ser quebrantado and blessed of the Lord. y ser bendecido de parte del Señor. Amén. Listen, Escuche. the Lord can take an educated man like the Apostle Paul, El Señor puede tomar un hombre educado como apóstol Pablo, but He can also gather up some fishermen pero también puede levantar unos pescadores that have no education que no whatsoever. tuvieron educación cualquiera. And the same Holy Ghost that used the Apostle Paul Y el mismo Espíritu Santo que usó el apóstol Pablo para sanar, used that fisherman Peter usó ese pescador Pedro to say, silver and gold have I none, para decir oro y plata no tengo, but such as I más de lo que tengo te doy. Te doy a ti. Levántate y anda. Aleluya. Si seremos quebrantados y bendecidos del Señor, This is what the Lord needs in this hour. es lo que el Señor busca en esta hora. He needs every member Él quiere que cada miembro present themselves se pueda presentar a sí mismo holy and acceptable, santo y aceptable, which is a reasonable que service. nuestro culto racional Be broken and blessed y ser quebrantado y bendecido in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. So I'd like to invite you tonight Me gustaría invitarle a usted esta noche, to come to the Garden of Gethsemane. venga al jardín de Getsemaní, Press into the presence of the Lord. venga a la presencia del Come Señor, on, be sincere with the Lord. venga, sea sincero con el Come Señor, on, be sincere with the Lord. sea sincero con Dios, Be broken before the Lord. quebrántese delante del Señor y su presencia. Come on, let Him know you're available. Déjele decir al Señor que usted está Let Him disponible, know you'll go and do whatever He wants you que to do. usted hará lo que Él quiere que usted haga. That's what the Lord's looking for tonight. Es lo que el Señor está esperando en esta noche. Let us all that will find a place of prayer. Si podemos encontrar un lugar de oración.